Alcanzamos las 6:20 de la tarde, seguimos en directo en Huelva Televisión, un momento idóneo para inaugurar una nueva sección y lo hacemos de la mano de Ato Abogados. Y para resolver todas las cuestiones legales que nos surjan, saludamos a Antonio Olaya de Ato Abogados. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, gracias por invitarnos como siempre. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta sección? En relación al asunto de cláusula suelo, yo siempre he dicho que soy partidario de llegar a acuerdos y ahora vamos a ver las posibilidades o no de aquellas personas que hayan llegado a acuerdo con los bancos, ¿no? Antonio, y para centrar a quienes nos siguen desde casa, para contextualizar un poquito, ¿qué son las cláusulas suelo? Pues las cláusulas suelo son unas limitaciones a la baja que nos predispone e impone el banco a la hora de contratar un préstamo, puede ser hipotecario o personal. Por ejemplo, si contratamos un tipo de interés variable del Euribor más 1, que ahora tendría que estar pagando el 0,90, pero tenemos un límite mínimo que dice que del 3 no baja, o del 2 o del 4. Ese suelo, ¿por qué se dice suelo? Porque no baja del suelo. El suelo es el límite, entonces no baja. Por eso la cláusula al alza se llama techo, porque no sube. Entonces estamos entre el suelo y el techo. En una habitación, imaginémonos, hay un mínimo y un máximo, por eso se dice suelo y techo. El Tribunal Supremo declaró abusivas estas cláusulas por falta de transparencia, pero ¿cuáles son los requisitos? Pues mira, hay un matiz, te voy a hacer un matiz a tu afirmación, que no es que no sea cierta, pero con matices. Pues aclara, arroja luz claro, siempre. Fue el Tribunal Supremo en mayo de 2013 el que dijo efectivamente que había una falta de transparencia en la colocación de las cláusulas suelo de determinadas entidades, aquella vez fue Cajamar, BBV y Caixa Galicia, y las referencias a las sentencias que tú haces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, lo que dice que va contra el derecho de la Unión Europea, en concreto contra el artículo 6 en relación al 3 de la Directiva 93/13, la limitación temporal de los efectos retroactivos que hizo el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, su famosa sentencia, dijo que solo se devolvían desde la famosa sentencia de mayo de 2013, no desde antes. Bueno, pues lo que ha venido a reparar ese daño a los consumidores ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la famosa sentencia 21 de diciembre de 2016, que dice que no, que vulnera, que es una protección insuficiente e indebida del derecho del consumidor el hecho de limitar en el tiempo los efectos retroactivos. Porque si una cláusula se declara nula, se debe tener por no puesta y los efectos retroactivos es de que le afecta al cliente. Y a partir de ahí, ¿en qué situación se encuentran los afectados por estas cláusulas? Pues mira, Antonio? matices importantes. Para resumir un poco lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero dice que el único competente para declarar la nulidad o no de una cláusula suelo es el Tribunal Nacional. O sea, ni un notario ni el propio banco es competente para decir si la cláusula es nula o no, ni el propio consumidor. Tiene que ser un juez el que lo diga. ¿Por qué digo esto? Porque hasta que un juez nos diga que es nula, realmente no hay obligación de devolver nada por parte del banco, porque el banco puede llegar a un pacto contigo de devolución de X cantidades o de rebajarte la cláusula suelo o de quitártela, pero el día de mañana te la puede volver a aplicar porque no hay un juez que la haya declarado nula. Entonces, primer matiz, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que debe ser el juez nacional el que diga si la cláusula abusiva es por tanto nula. Segundo aspecto fundamental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si la cláusula se declara nula, tiene efectos retroactivos del inicio, con lo que deben de retrotraerse las prestaciones entre las partes y el dinero con sus intereses. Bien. Aspectos que marca el Tribunal de Justicia Europea. Dice que la interpretación de una limitación de una norma del derecho europeo, como es el artículo 6 y 3 de la directiva, solo es competente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que el Tribunal Supremo de España no puede interpretar indebidamente esa limitación temporal. Tiene que ser el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que haga esa interpretación. Y otro aspecto fundamental, que, como hemos dicho, los tribunales de España, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, deben dejar de aplicar esa limitación temporal. O sea, que ordena el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque vulnera la Directiva 93/13, el artículo 6 en relación con el 3, ordena a los tribunales españoles a que dejen de aplicar limitación temporal. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues los jueces no pueden aplicar esa limitación temporal. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora veremos. Y bueno, ¿y qué ocurre a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Como tú me acabas de preguntar. Bueno, pues tenemos que distinguir cada caso. Hay casos como los de aquellas personas que tienen una cláusula suelo con una entidad de las que el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia
diciendo que son nulas por abusivas. Pongamos un ejemplo, la sentencia de mayo de 2013 de BBVA, Cajamar, Caixa Galicia. ¿Qué pueden hacer los afectados? Pues puedo bien interponer una demanda de ejecución de esa sentencia. Yo soy un afectado de estas entidades, se ha declarado nula, tengo las mismas condiciones que la que se ha declarado nula, se ejecuta la sentencia. O puede iniciar un procedimiento ordinario pidiendo la nulidad en su caso concreto. En ambos casos, tú tienes que pedir que me la dejen de aplicar, que me devuelvan los intereses cobrados, que me recalculen el cuadro de amortización y que me paguen los intereses de cada cobro. ¿Por qué? Matiz importante. Hay muchos bancos que de mutuo propio, a clientes que a lo mejor le dejaron de aplicar la cláusula suelo en 2013, con la sentencia BBV de aplicar, ahora le están abonando un dinero. Dice, no, es que te va a volver lo que te habíamos cobrado de más. Pero el banco no abona ni los intereses legales de cada cobro, ni el recálculo del cuadro de amortización. ¿Qué significa? Que como un sistema de amortización francés, al bajarme el tipo de interés, yo pagando menos cuota amortizo más capital. ¿Eso qué significa? Que yo hoy debo menos. O sea, no solo el banco tiene que devolver intereses que me ha cobrado de más, sino que me tiene que amortizar proporcionalmente la hipoteca. Y eso suele estar entre el 20 y el 40% de lo que me devuelven. Por ejemplo, si te devuelven 6.000 euros, pues tranquilamente puede haber 2.000 o 3.000 euros de capital amortizado, que no lo están dando. Y la gente firma los acuerdos y ni se entera ni se dan cuenta. Ojo con los acuerdos que firmamos con este tipo de entidades que nos ofrecen una cantidad. Tenemos que revisar bien y sobre todo vayamos a un experto que sepa de qué está hablando, a un abogado especialista y que nos revise y nos dan todo lo que nos corresponde. En estos casos el asesoramiento es esencial, ¿no? Es fundamental. Sobre todo porque las personas también no tienen por qué tener conocimientos jurídicos ni legales. Correcto. Correcto, esto es un tema más bien financiero matemático. A ver, si me tienen que recalcular, hoja de cálculo, meto los tipos y me sale lo que me... Ya no es un tema ni jurídico, pero tiene que ser alguien que realmente sepa cuáles son las consecuencias de la nulidad de la cláusula suelo y con los efectos retroactivos. Matiz importante, hay muchas personas que dicen, bueno, me la tienen que dejar de aplicar desde que firmé la hipoteca. No es cierto. ¿Por qué? Porque supongamos esas hipotecas que el primer año o los 2 años o 3 años primero estaba a tipo fijo, el 3, el 4, ahí no te ha afectado, porque hay un tipo fijo, no es variable. Supongamos aquellos casos en que firmamos en el año 2000 o en el año 2005 y el Euribor estaba en el 5, en el 4,5. Si tenemos, por ejemplo, Euribor más 1, pues tú tenías que haber estado pagando el 4,5, el 5,5, el 6. Si tiene un suelo del 3 o del 4 no te ha afectado porque el tipo de interés variable era superior al suelo. No es desde que firmé, matiz, es desde que me haya afectado. Incluso se puede dar la circunstancia con la baja de tipo que hubo en 2002, 2003, 2004, que haga una curva donde me ha afectado en 2002 y luego no me afecta en 2005, 2006, me empieza a afectar en 2009. Eso es lo que hay que analizar. Hay que baremarlo. Eso hay que analizarlo bien, ¿de acuerdo? Otro aspecto fundamental, aquellas personas que tengan cláusula suelo de entidades que no haya sido condenada por el Tribunal Supremo, bueno, pues hay que iniciar un procedimiento ordinario. Demandando que me den la nulidad y, como hemos dicho antes, me recalculen el cuadro de amortización para que me den tanto los intereses que me han cobrado de más, como que me reduzcan el capital que debo y me den los intereses legales desde cada cobro. Y ahora vamos al grano, que creo que es esencial porque creo que hay mucha confusión al respecto. Y aquellas personas que tengan sentencia firme o un autohomologado, puede que haya un autohomologando un acuerdo en un procedimiento y que se considere que es una sentencia firme, un acuerdo firme, una resolución firme. ¿Qué pueden hacer si solo me han devuelto 2013? Porque es anterior a la sentencia del 21 de diciembre de 2016. ¿Qué hacemos? Bien. En principio, creemos que podría haber una vía por el artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es una demanda de revisión, no un recurso de revisión, sino una demanda de revisión al Tribunal Supremo. Pero ya el Tribunal Supremo dictaba auto, en 2007 dictaba ya 2 autos, diciendo que no es la vía. Y que si la sentencia firme cosas juzgadas y que por ese camino no se puede coger. Hay compañeros que están estudiando posibilidades de iniciar acciones civiles, o en este caso contencioso administrativo, contra el Estado. ¿Por qué? Porque si el órgano del Estado, que es el juez, ha dictado una sentencia en contra de la normativa europea, del artículo de la directiva, el 6, ¿no? Y el 6 en relación con el 3 de la directiva 93/13, pues corresponde al Estado reparar el daño. Ha habido un daño por una vulneración de una normativa. ¿Quién ha sido el culpable? El juez que ha dictado la sentencia. Pues vayamos contra el Estado. Y hay compañeros que ya están tratando de montar ese tipo de demanda. Todavía yo no he instado ninguna, ni tengo constancia de que en Huelva se haya presentado ninguna. Pero pues, esa vía está ahí pendiente.
Entonces, esa vía es muy complicada. Los que ya tengan sentencia firme, yo siempre estoy diciendo a los que vienen a verme, mire, vamos a esperar a principios de 2018, vamos a esperar cómo evoluciona la jurisprudencia, vamos a ver qué mecanismos se pueden habilitar, porque no es fácil, no es fácil. Después ya pasamos a los últimos, que son las personas que tienen acuerdo, pero que son extrajudiciales, no intraproceso. No hay un proceso, sino hemos llegado a un acuerdo con el banco. Bueno, pues ya hay sentencias de audiencias provinciales, de Salamanca, de Zaragoza, de Córdoba, de Ciudad Real, de Burgos, donde dice que ese tipo de acuerdo también es nulo. ¿Por qué? Y va en consonancia con lo que decía el auto de 3 de junio de 2013, que complementaba la famosa sentencia de 9 de mayo. Decía que los acuerdos posteriores, donde había a lo mejor una reducción de la cláusula suelo o te quitaba la cláusula suelo, no implicaba que el cliente era plenamente consciente a la firma de la operación de las consecuencias jurídicas y económicas de la cláusula suelo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algunos de estos acuerdos que firman una cláusula expresa que dice que renunciamos a los derechos de poder reclamar el resto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estas sentencias, como te digo, invocan, y yo creo que acertadamente, por ejemplo, invocan el artículo 10 de la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, después de la reforma que hubo por la Ley 1/2007, donde se dice que es irrenunciable el derecho a la utilidad judicial efectiva de los consumidores. La protección de los consumidores es un derecho constitucional, el artículo 51 de la Constitución Española, y no se puede renunciar. Pero además la autonomía de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes, del 1255 del Código Civil, es uno de los pilares básicos del derecho privado, ¿no? Pero entra en conflicto con normas de derecho público imperativas, no con normas dispositivas, pero sí con normas imperativas como es el artículo 6 y el artículo 3 de la directiva, y como son las normas de la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario. Entonces, por todos estos motivos, además dice el artículo 1208 del Código Civil que cualquier obligación novada es nula si la que se ha novado también era nula. Entonces, ¿qué pasa? Que la cláusula suelo es nula, es nulidad radical por falta de transparencia, no se puede luego novar y convertir en válida, ¿Por qué? Porque era nula desde el principio. No se trata de una nulidad por vicio en el consentimiento, es una nulidad radical. Y al ser nulidad radical, no se puede, ni por el paso del tiempo, ni por un pacto hipotecario, convalidar. Entonces, todos esos argumentos son los que están dando los tribunales para decir que efectivamente, aunque se haya firmado un acuerdo posterior de que me dejen de aplicar la cláusula suelo o otro tipo de pacto, se puede volver a instar la demanda de nulidad de cláusula suelo y que me devuelvan todo. Digo lo que dicen los tribunales. Sí. ¿Y tú qué recomendarías entonces, Antonio, a quienes se encuentran en esta situación, que están perdidos, que están desorientados, en un primer momento, qué deben hacer? No es fácil, pero efectivamente tú lo has dicho antes, asesoramiento especializado. Esto es como la medicina. Y estudiar el caso concreto. Siempre lo digo, siempre. Esto es como la medicina, señores. Si vamos a un médico al ambulatorio, te van a mandar un especialista. Estos son temas que de verdad requieren un estudio pormenorizado y unos conocimientos muy profundos de la materia. Entonces yo le digo a todos que busquen un asesoramiento muy especializado en derecho bancario, porque no todos los letrados, no todos los compañeros dominan toda la materia, igual que nosotros no llamamos asuntos penales, ni asuntos administrativos, ni otro tipo de asuntos. Estamos centrados en lo que estamos centrados, que es derecho bancario e inmobiliario, pues sobre todo estudio pormenorizado, adaptado a cada caso, y ver las posibilidades concretas con una persona que realmente entienda y sepa de la materia. Porque los bancos, Antonio, están obligados a devolver ese reintegro sin que los usuarios lo reclamen. Buena pregunta, porque es una pregunta habitual. Hemos dicho antes que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el único que es competente para declarar la nulidad de la cláusula es el juez nacional. Con lo que, mientras un juez no diga que la cláusula es nula, el banco no tiene obligación real de devolver nada, ni de quitarla. Otra cosa que el banco de mutuo propio esté llegando a acuerdos, esté dejándola de aplicar, devuelva, porque antes de que la gente demande, pues el banco prefiere llegar a un acuerdo y tener, como hemos dicho antes, así se puede evitar amortizar el capital en un porcentaje, pagar costas, intereses legales de cada cobro. El banco lo que hace es adelantarse inteligentemente, lo veo como empresario, oye, vamos a darle un dinero, vamos a darle una cantidad y si llegamos a un acuerdo, pues me evito de tener que pagar más cantidad, pero no hay obligación legal alguna. Las cláusulas suelo per se no son nulas, se tienen que declarar nulas. Otra cosa es que haya entidades que están tratando de llegar a acuerdo con los clientes para evitar que la demanden. Y los expertos en la materia, como en el caso de Ato Abogados, ¿soléis recomendar ir a los tribunales?
Si no hay más remedio, sí. Si yo tengo acuerdos con bancos que le han dado al cliente prácticamente todo. Entonces llegamos a acuerdos que realmente merezcan la pena. Si ahora lo que no puedo llegar a un acuerdo en que le diga, no, te devuelvo los intereses, pero no te devuelvo el capital amortizado, ni los intereses legales y las costas nada. En fin, hay que analizar, como siempre digo, cada caso concreto. Y no es lo mismo una persona que le tenga que devolver 40.000, 30.000, 20.000 euros que una persona que le tenga que devolver 1.500 euros. No te merece la pena meterte en un pleito por 1.000 o 1.500 euros. Es que cada caso es distinto y hay que analizarlo. Y no es lo mismo el perfil de cada cliente. Hay jueces, hombre, es que imaginaros que yo demandase, ¿no?, que yo soy director de banco, pues mi perfil no es el más apropiado para demandar, porque me puede decir un juez que sí, yo no sabía lo que firmaba. Bueno, un juez entendería que yo era plenamente consciente de las consecuencias jurídicas y económicas de la firma, puesto que había sido director de banco. Entonces, cada caso hay que analizarlo, no todos los casos son iguales. ¿Cuál es el porcentaje más o menos de casos ganados? Nosotros tenemos en asuntos bancarios estamos en el 90% de asuntos bancarios, sí, porque yo hago un filtro primero importante y si no lo veo claro trato de llegar a un acuerdo con el banco o quitarle las ganas al cliente de demandar, pero tenemos un alto porcentaje. En el Supremo tenemos muchos asuntos, tenemos 40 y tantos asuntos y afortunadamente pues también en el Supremo nos están dando la razón. Señores, pues ya lo saben, si se encuentra en una situación como la que Antonio ha presentado, háganle caso y asesórense. Oye, que hay mucho juego, ¿no? Hay mucho juego, Antonio. Juego. Sí, sobre todo que ejerzamos, los derechos se ganan, se conquistan, ejerzamos nuestros derechos, es que no hay otra. Bueno, Antonio, nos vemos dentro de 2 semanas, si Dios quiere, con más cuestiones que resolver, más dudas que despejar, ¿no? Hablaremos probablemente de los gastos de formalización de hipoteca que también están de moda ahora y se están dando muchas demandas porque los bancos no están llegando a acuerdo para devolverlo. Pues apuntado queda, Antonio. Ha sido un placer tenerte en Huelva Televisión en esta nueva sección recién inaugurada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Señores, y nosotros hacemos una pausa breve, muy breve, para publicidad, pero volvemos enseguida, así que no se